Muy buenas, soy Fernando Morales, entrenador de Fidias, especialista en readaptación de lesiones de rodilla. Y este vídeo que vamos a grabar creo que va a ser algo muy especial porque últimamente la literatura científica se está centrando mucho en la persona lesionada más que en la propia lesión, dándole mucha importancia a todos los procesos, tanto físicos como psicológicos, si pudiéramos dividirlo de alguna manera, que es imposible, que ocurren en esta persona. Y realmente ahora en redes sociales está saliendo mucho el tema de qué tenemos que hacer los entrenadores, los fisioterapeutas para llegar a ello. Y lo primero que hay que hacer es darles un lugar a ellos, es saber escucharlos, es saber qué piensan, qué sienten durante todo el momento, desde que se lesionan, cómo actúa su entorno, absolutamente todo lo que podamos saber es importante. Eso es la primera fase. Entonces, esta formación creo que es especial porque contamos aquí con 3 personas que se han roto el ligamento cruzado anterior. Son 3 personas además que se encuentran en 3 fases muy diferentes del proceso, y uno que ya ha visto la luz, ahora os presentaré uno a uno. Otra que está cerca, ya la ve que está cerca, está ahí. Y luego otra que acaba de empezar en un momento un poco más de incertidumbre. Entonces encontramos a 3 personas en momentos muy, muy diferentes. Voy a pasar a presentaros y después de esto lo que vamos a hacer es eso, voy a ir haciendo preguntas. No me voy a centrar ni mucho menos en qué ejercicios tenéis que hacer en cada fase. Eso no es lo que tenéis que contestar vosotros, tenéis que contestar nada más cómo os habéis sentido en diferentes momentos, ¿vale? Las preguntas van a ir por ahí, ¿vale? Totalmente natural lo que digáis. Si os habéis sentido mal durante algún entrenamiento, incluso conmigo, pues oye, es normal. La gente que está lesionada quiere oír eso, quiere normalizar o que sepa que son normales esas sensaciones, esos momentos de bajón que se tienen, ¿vale? Entonces, aquí no vamos a intentar vender algo ideal, porque la realidad es que no todo es ideal, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, voy a pasar a presentaros por orden de operación, ¿vale? Por orden de operación tenemos a Japele, ¿vale? Japele ya hace un año de la operación, casi un año, el 25 Sí, de el abril, 25 de abril. ¿vale? El 25 de abril y nada, él se rompió, él jugaba al fútbol en tercera división. Y nada, ahora después te preguntaré cómo fue tu lesión y demás. Esto simplemente para que te vayan ubicando, ¿vale? Quién es cada uno. Y nada, está estudiando Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Cádiz. Y nada, él es Apele. Ahora lo conoceremos mucho mejor. Segunda en orden de operación tenemos a Natalia. Natalia hace ya 6 mesecitos. Bueno, ¿No, Natalia? un poquito más, ¿no? 7. Un poquito más, 6 mesecitos y pico. Yo no llega a los 7, según tengo yo Sí, por ahí ¿no? apuntado, ¿vale? Bueno, ¿Sí? ¿Llega a los 7 llegamos. justo? Es que estáis ahí. Yo lo estuve mirando y estáis ahí. 7 mesecitos. La cosa que ya estaba en una fase en la que empezaba a ver la luz. Empezaban a ser más divertidos los entrenos, que siempre hemos intentado que sean divertidos dentro de las posibilidades. Y empezaba a verse saliendo ya de esta vorágine, aunque todavía quedaba un poco, ¿vale? Y luego, por último, tenemos a Juana, que se rompió hace 15 años, 15 años. y se operó hace 2 meses, hemos hecho ahora mismo. El 28 de marzo, sí. Pues 2 mesecitos le ha pillado, que conmigo no llevaba 2 meses, sino que conmigo empezó a las 2 semanas, más o Sí, menos, bueno. a mitad del primer mes. Entonces 1 mes y medio lleva conmigo y nada, sus situaciones de los 3 es totalmente diferente, como veis, y bueno, y por lo tanto sus sensaciones y emociones, y más en este momento, en este estado de confinamiento que estamos, van a ser totalmente diferentes y bueno, es normal, ¿vale? Entonces vamos a pasar a conoceros un poquito, ¿vale? Japele, cuéntanos un poquito cómo fue tu lesión, que la gente sepa un poquito cuál ha sido tu caso.
Pues en los últimos minutos ya del partido lanzaron un balón en largo y el defensor pues despejó. Y yo al querer darme la vuelta, porque el balón botó detrás mía, se me quedó la pierna derecha clavada. Entonces giré todo, pero yo noté como que la rodilla hizo crack. Entonces pues yo me tiré al suelo del tirón. Pues yo notaba la pierna floja, yo qué sé, me notaba muy raro. Pero yo quedaban 2 o 3 minutos y como había entrado desde el banquillo, pues quise terminar y terminé el partido. Pero vamos, que notaba la pierna muy floja, no sé, muy raro. ¿Terminaste el partido de...? Sí, 2 o 3 minutos que quedaban como pude. Vale, vale. Ahora después iremos preguntando un poquito más. También decir que cuando... Luego, verdad que nos meteremos... Ahora pregunta que nos meteremos en la valoración, pero bueno, ese caso en concreto, Vélez no solo estaba jugando con el equipo de tercera, sino que también estaba jugando con el filial, ¿no? Que era Sí, con el juvenil. Con el juvenil. Y bueno, estaba haciendo dobles sesiones de entrenamiento. Entrenaba con su Todos los días entrenaba. Entrenaba todos los días totalmente. Es decir, una carga brutal la que estaba recibiendo. Estaba a pocos meses de la selectividad, ¿vale? También eso provocaba un estrés que todo al final sumaba y bueno, aquí lo que quiero decir un poquito con estas dos premisas es que valoramos muchas veces, oye, si tiene valgo de rodillas, si tiene un ratigio cuádriceps, tal, pero realmente hay muchos más factores que afectan a que pueda aparecer una lesión. En este caso, cuando hicimos la valoración, de lo más importante eran más el factor carga y el factor estrés o emocional que podías tener en ese momento, la ansiedad de querer mantenerte en el equipo grande en lugar de en el juvenil y demás, todo eso sumaba para, oye, que nuestro sistema no fuera capaz de adaptarse todo lo bien que hubiera querido y haber hecho ese cambio de dirección como lo habías hecho durante toda tu vida, sin ningún problema. ¿Vale? Natalia, cuéntanos un poquito tu caso. Bueno, pues yo estaba de excursión con mis alumnos en Sierra Nevada, entonces siempre he hecho snow y en esa excursión, pues como casi todos los alumnos iban a hacer esquí, pues me metí en uno de los grupos de esquí. Estaba iniciándome en el esquí y nada, en una bajada pues se me quedaron los esquís como anclado y me caí. O sea, fue una caída realmente que yo la recuerdo muy tonta, como que me caigo de culo, pero me pasó lo mismo que a Japele, que noté el crack, noté ahí algo raro y nada, pedí ayuda para levantarme porque me daba miedo, pero salí andando de la pista, un poquito cojeando, y salí andando de Sierra Nevada, vamos, que estuve 15 días de baja porque me dijeron que era un E15. Lo que pasa es que sí que notaba cosas raras, me hicieron más pruebas y ya salió que tenía el cruzado roto, pero bueno, que poco a poco fui haciendo vida normal y esa fue la lesión. Fue el tercer día que estaba de excursión con ellos, de dormir más o menos poco y bueno, fue al final de lo positivo que saco. Que pudiste disfrutar del esquí, ¿no? Sí. Vale, tú lo dices un poco porque achacas cierta falta de descanso, cierta prefatiga acumulada de los otros días con una mala recuperación por el descanso. O también de estar pendiente con los alumnos, porque aunque tú estás esquiando, estás pendiente de ellos, porque en ese caso me caí yo, pero se podía haber caído cualquiera de ellos también. Vale, claro. Es decir, el foco de atención no eras tanto tú como los alumnos, ¿vale? Eso es muy típico, normalmente en las roturas, si vamos a lo más estudiado que serían los jugadores de fútbol, normalmente el balón está cerca, ¿vale? Y es por eso, porque tú pasas a un segundo plano y lo primero, lo más importante es ese balón y prestas atención al balón por encima de la atención que te presta a ti. Esto es importante porque en las últimas fases de la recuperación, oye, eso habrá que trabajarlo para realmente que no te vuelvas a lesionar, ¿vale? Así que nada, cuando volvamos, te traes a todos tus alumnos allí a FIDI
Hacemos un entrenamiento con ellos alrededor, ¿vale? Y tú vigilándolos mientras haces lo que yo te pida, ¿vale? Y Juana, cuéntanos un poquito. Pues bueno, yo tengo un poco de laguna porque como hace 15 años que pasó, pero recuerdo que estaba con mis amigos del pueblo jugando a fútbol, yo llevaba el balón y vino una a quitarme el balón, hizo una entrada bastante brusca y yo realicé un giro y ahí noté un chasquido de la rodilla. Ahí comenzó mis dolores, pero no sabía en sí qué es lo que tenía, qué tipo de lesión tenía, porque como estuvieron cerca de 1 año y medio que solo me realizaban radiografía, pues ahí no salía el tejido, no se veía ni el... Yo tenía roto menisco y ligamento. Y hasta el año y medio pues me fui creando una lesión todavía más grave porque, claro, yo seguía realizando actividades deportivas en el colegio, seguía jugando a fútbol cuando se me bajó la inflamación y, claro, me lo imperé todo seguro. Vale, luego preguntaré porque eso es interesante, es decir, tú te has pegado al fin y al cabo 15 años con el ligamento roto y tú mismo lo has dicho, has seguido jugando al fútbol, has seguido tenido una vida activa al fin y al cabo, ¿vale? O sea, esto es importante porque poderse se puede. Yo te lo dije cuando hiciste la valoración. ¿Por qué has venido cuando ya tienes fecha para operarte y no has venido antes? Y oye, quién sabe, lo mismo te ahorra la operación, ¿vale? Es una opción que está ahí. A lo mejor hubiéramos tenido que pasar por quirófano de todos modos, pero oye, si esa opción está ahí, habría que haberla intentado por lo menos. Pero bueno, era lo que había. Yo tampoco te quise dar mucha caña porque ya estaba hecho. O sea, tú ya tenías la cita, ya no había vuelta atrás. Entonces no era momento de ir a meter el dedo en la llaga porque... Pero bueno. Bueno, va a haber preguntas, Juana, que te cueste por eso, porque hace un montón de tiempo de ti. Por ejemplo, esta pregunta, voy a empezar ahora por ti, ¿vale? ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza cuando te lesionaste? Yo, a ver, lo único que se me venía en ese momento era que tenía mucho dolor y que no podía apoyar la rodilla. Pero tampoco recuerdo cómo fueron mis días posteriores a esa lesión porque no me acuerdo. Me imagino que estaría en reposo, con hielo y demás, pero claro, eso me pasaba muy continuamente porque yo seguía haciendo ejercicio. Cuando se me quitó la inflamación, a lo mejor yo era un poquito loca y yo me tiraba de los columpios, pegaba saltos y cada salto quedaba mal o algo, la rodilla volvía a, como yo decía, que se me doblaba. Entonces, otra vez la tenía inflamada y así me ha pasado muchísimas veces hasta que ya me operaron del menisco, porque el ligamento en ese entonces no lo reconstruyeron. Y en cuanto a emociones del tipo, o sea, incertidumbre de qué tendré, qué no tendré, ¿eso se te pasaba por la cabeza o simplemente, uy, se me ha inflamado y ya está? Yo no recuerdo en ese momento tener las sensaciones que tengo ahora. Tampoco yo creo que el nivel de madurez es diferente y no era tan consciente de las consecuencias o la repercusión que puede tener el hacer un buen preoperatorio o el tener una musculatura fuerte. Yo eso no lo pensaba, ni pensaba en qué tipo de fractura o de lesión tenía. Creo que no era muy consciente en ese entonces. O de si eso te podía afectar en el resto de tu vida. Exacto, no lo pensaba. No lo pensaba. Era un poco inconsciente en ese sentido, sí. Vale. Muchas gracias. Y Natalia, cuéntame tú, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza cuando te lesionaste? Ese momento en el que escuchas el chac. Pues fue raro porque pensé, esto es un esguince. O sea, yo no quería, psicológicamente no quería que fuera algo más porque no quería dejar de llevar la vida deportiva que llevaba, que yo no compito ni nada, pero sí que hacía crossfit, me gusta mucho bailar, soy muy dinámica, muy activa, muy cabra loca también, entonces yo en mi cabeza era, no puede ser, no puede ser. Cuando ya me levanté y salí andando, aunque cojeando, yo decía, bueno, pues si lo tuviese roto no podría andar. Entonces eso me tranquilizó un poco y la verdad es que antes de bajar a Prado Llano estuve en una zona con monitores que hay allí de esquí con algunos alumnos míos y ahí sí que me vine un poquito abajo
porque se me inflamó la rodilla así un poco rápido y aunque me puse nieve y todo eso, y ahí empecé a pensar, hostia, a ver si es que yo soy muy bruta y realmente lo tengo roto. Ahí fue cuando me vino un poquito abajo. Lo que pasa es que, bueno, luego me hicieron una radiografía, me dijeron que no tenía el cajón anterior, eso se renegaba. Entonces yo psicológicamente fue como que me vine arriba otra vez. Así que, no sé, que también eso me ayudó para intentar hacer vida normal después. Bueno, hay dos cosas. Tú misma has dicho, perdón, esta gata va a pasar contando. Tú misma has dicho que te viniste arriba cuando viste que podías caminar, porque dices, si está roto, no puedo caminar. Sin embargo, estamos aquí 3 y los 3 hemos podido caminar y no, hacer vida lo normal. digo porque al fin y al cabo, ¿qué información tenías tú para llegar a esa conclusión? Yo qué sé, eso piensa, si está roto, no sé, eso en el momento, lo que piensas, no sé. Pero eso lo piensas por al fin y al cabo información que has escuchado durante toda tu vida, información que muchas veces es errónea, pero sin embargo hace que nuestras decisiones o nuestras emociones cambien en función de eso que conocemos. De Entonces, hecho, yo sé que hay deportistas que tienen el ligamento roto, o sea, que yo eso lo sabía en ese momento, lo que pasa es que mi cerebro, pues, eso lo almacenó por ahí. fue por el positivismo a muerte, ¿no? y luego otra cosa, cuando te hicieron el test del cajón anterior, ¿vale? Ese... hay veces que acierta, veces que no acierta, entonces es una prueba que bueno, da solo un poquito de información sumada con otras muchas pruebas. Pero bueno, fue tu caso al fin y al cabo, que es lo que queríamos, ¿vale? Vamos con Japele. Japele, cuéntame, ¿qué es lo primero, esos 3 minutos que quedaban? Escucha el chasquido, ¿vale? Que por cierto, normalmente lo que se escucha es pop, pero todos habéis dicho como si fuera un chasquido. Crack, yo escuché yo. Pues crack, Un o crack. sea, yo lo sentí como un crack. Normalmente Sí, no te acuerdas, ¿no? Normalmente lo que dicen No me es acuerdo muy bien, yo sé que me hizo como un crack también en la oreja, no sé, pero que no me Vale. acuerdo muy bien. Yo sé Bueno. que se me quedó la rodilla ahí un poco. En el sitio. Sí. Pues cuéntame, Japele, ¿qué sentiste o qué pensaste? ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza? Pues yo muy parecido a lo de Natalia, porque yo salí andando del partido, como podía, y nada más salí del vestuario, lo primero que hice fue llamar a un amigo que se había roto el cruce también, y le dije, ¿tú cuando te rompiste saliste andando? Y me dijo, no, a mí me llevaron en camilla. Entonces dije, pues a lo mejor no es lo mismo. Y nada, yo tardé 5 minutos en llegar a la mutua para que me exploraran y eso. Y me dijeron que era un E15. Entonces digo, pues ya está, no tengo nada. Y yo nada más salí de la mutua, llamé a mi entrenador, Arde Juvenil, esa semana vamos contra el Cádiz y le dije, mister, que yo esta semana juego, no sé qué. Pero que va. Al día siguiente justo tuve otra prueba y ya me dijeron que tenía el cruzo roto. ¿Vale? Y cuando te lo dijeron, Japele, ¿qué pensaste con respecto a tu carrera deportiva, digamos? Yo qué sé, porque hay veces que piensas y dices, verá, a ver si me recupero bien, a ver si no me recupero bien. Era todo duda en ese momento, porque yo no tenía información tampoco de cómo se trataba, de qué tenía que hacer, ni nada. Vale. Vamos a seguir porque luego vamos a rellenar cada una de vuestras historias con el resto de las preguntas, ¿vale? Porque es verdad que más de uno se habrá quedado con, oye, pues pregúntale qué pasó luego. Eso es lo que vamos a ir preguntando, ¿vale? Voy a empezar ahora por Natalia, ¿vale? Voy a ir variando. Cuéntame, ¿te resultó o te resulta fácil? Esta pregunta es de nuestro área de psicología, ¿vale? Nuestro psicólogo Sebastián es el que nos ha hecho o el que os ha querido hacer esta pregunta, ¿vale? ¿Te resultó o te resulta fácil identificar los pensamientos irracionales asociados a la lesión? Cuando digo irracionales me refiero a pensamientos del tipo nunca te vas a recuperar, jamás serás el mismo, estás acabado, ¿vale? ¿Y cómo te enfrentas a ellos si sí eres capaz de percibirlo? Pues yo diría que depende del momento en el que se me han venido esos pensamientos, he actuado de una forma u otra, porque por ejemplo en el momento de la lesión sí que
a lo mejor decía, no, y yo misma decía, no puede ser. Luego cuando a los 2 meses, bueno, ahora hace un año así que me hicieron la resonancia, cuando me enteré que tenía roto el ligamento, sí que me dio un bajón, además en ese momento, y sí que decía, ahora veremos a ver, ahora qué va a pasar, y sin embargo estaba teniendo ya vida normal, pero en ese momento sí que pensé, no voy a poder volver a bailar normal, o no voy a poder volver a hacer crossfit, fue como un shock. Y bueno, en ese momento me tranquilicé y tenía que coger el coche, llamé a mi novio, llamé a mi madre y bueno, pues un poquito se me fue la idea de la cabeza y según me he ido recuperando, cuando he tenido algún bajón, siempre he dicho, ¿será esto así siempre? O sea, lo que pasa es que siempre me ayuda a hablar con gente o de actividad física o contigo, Fernando, con gente que se ha roto el cruzado, que los veo tan normales ya cuando han pasado los años, eso. Entonces, eso me ayuda un poco a hablar con la gente e intentar evadir o disfrazar ese pensamiento de alguna forma. Cuéntame, Natalia, la parte que has dicho de yo llevaba vida normal, pero en el momento en el que me hicieron la prueba, me pegó el bajón. Cuéntame, porque es claro eso. O sea, eso hay un montón de estudios que dicen, oye, personas que no tienen a lo mejor dolor lumbar, le hacen una resonancia, le sale que tiene una hernia y le aparece el dolor lumbar, ¿vale? Bueno, a mí me dieron 2 semanas de baja en el instituto y yo volví. De hecho, yo quería volver porque yo veía que, bueno, que la rodilla me iba cada vez mejor, que lo único que no podía hacer era bajar las escaleras con normalidad. Entonces volví, de hecho, la foto de mi Instagram es 3 semanas después de romperme el ligamento y estaba bailando zumba con mis alumnos, o sea que estaba tan normal, sí, con un poquito de cuidado en el patio y tal. Entonces, bueno, pues poco a poco fui remontando, empecé a correr con intervalos y demás, y llegó ese momento de que me hace la resonancia que yo decía, esto no va a salir nada, porque me la hice porque la mutua me llamó, y sí que es verdad que al pisar alguna piedra o algo, la rodilla me pegaba un chispazo bueno, algo que no sentía con normalidad. O sea, yo notaba algo raro a la hora de la propiocepción. Entonces me hicieron la resonancia y cuando me dijeron eso, me acuerdo que la chica que me dio los resultados me dio hasta un vaso de agua. O sea, que pues, me dio un bajón ahí. En ese momento no es que me doliera más la rodilla, sino que psicológicamente sí decía, Dios, tengo que tener más cuidado, a ver si se me va a ir la rodilla y la voy a liar parda. Entonces, no sé, ahí sí que el pensamiento pasa a ser más de protección. Ya cuando empezaba a hacer ejercicio, cuando volví a hacer zumba o lo que fuera, sí que tenía más cuidado. En los saltos tenía muchísimo más cuidado. Ya a lo mejor cuando notaba algo decía, bueno, ya sé por qué es por esto. Y no pensaba que se me fuera a recuperar solo, ¿vale? Eso era un O sea, poco... ¿podrías decir que esa prueba de imagen actuó como efecto nocebo? a lo mejor sí. ¿Vale? Puede ser. ¿Vale? Luego tenía sus partes buenas también, seguro, pero también tenía sus partes malas, ¿vale? Esto es un poquito lo que quiero que escuchemos. Apele, cuéntame, ¿tú has sido consciente de algún pensamiento de ese tipo durante algún momento desde que te lesionaste? ¿Y cómo has hecho frente a ello, si lo has tenido? Yo cuando me lesioné, antes de operarme, yo estaba tranquilo porque hice preparatorio contigo y lo que tú me decías pues, me tranquilizaba y los médicos igual. Entonces yo pues, nunca había pensado que no iba a volver a jugar. Pero ya después, cuando la rehabilitación, que me dolía ya los movimientos y eso, ya decía yo, pues aquí a lo mejor ya me quedo. Pero cuando, muy al principio, ¿no? Claro, el primer mes o el segundo mes que era más en rehabilitación con el fisio y eso. Vale. Esto es interesante también para los tres y bueno, para el resto que esté escuchando porque Apele es el único que ha hecho preoperatorio conmigo, ha sido el que me lesiono y después de lesionarte, ¿a cuántos días pasaron hasta que tú estuviste conmigo? Una semana, el tiempo de que me diera los resultados. ¿Vale? Entonces, no pasó apenas tiempo en el que él ha estado en un estado de desconocimiento, ¿vale? Acerca de qué es lo que ha pasado. Entonces,
seguramente pensamientos de vosotros tres sean totalmente diferentes, en parte también por este hecho, ¿vale? Y bueno, creo que es interesante. Juana, cuéntame, ¿tú has tenido pensamientos de este tipo? A ver, yo he de decir que llevo como 2 años así que me tomo más en serio las señales que manda el cuerpo. A ver, a mí desde que me rompí el ligamento, yo he seguido haciendo vida normal sin prestar atención a la chasquidos que me seguía dando la rodilla, porque yo igualmente a lo mejor al bajar una escalera o bailar o algo me daba ese chasquido y no le prestaba atención porque ni tenía inflamación después ni nada. Entonces llevo como 2 años así que era cuando ya me fui más consciente y me deprimía un poco, porque claro, eso me ha limitado a mí que no podía realizar zumba, porque hay ciertos giros y demás que yo no me veía capacitar, no podía hacer tipo de deporte que me gustaba, tipo baloncesto, fútbol, me he visto muy limitada en cuanto a actividades deportivas y que es que no, pues me ha entristecido mucho porque yo veía a mis amigas que hacían, pues voy a hacer yoga, voy a hacer tal, muchas actividades físicas que yo las he intentado y no me veo capacitada. También por desconocimiento de no saber que a lo mejor si tuviera una buena musculatura evitaría cuando, esos momentos en los que la rodilla no me ha respondido bien. Entonces a mí me ha generado mucha frustración pues, desde 2 años o 3 hacia aquí. Vamos. ¿Y crees que si en lugar de encontrarte de 2 o 3 años hacia aquí, entre comillas, sola, ¿no? Afrontando esto sola, por ejemplo, hubiera charlado conmigo o charlado con alguien como yo, un entrenador, un fisioterapeuta que conociera la lesión, que hubiera tenido muchos casos acerca de esto, te hubiera hablado, te hubiera educado, ¿crees que hubiera cambiado en algo? Sí, seguro. Vale. De hecho, lo mismo no estaría operado ahora. ¿Sabes lo que te digo? Si yo a lo mejor hubiese llegado a ti antes, pues lo mismo no me hubiese operado. O sí, porque ya también lo que he vuelto a tener dañado ha sido el menisco. Entonces ya sí o sí me tenía que meter en operación, pero yo creo que ese menisco también ha sido por las atrocidades que he hecho, por no haber cuidado bien la rodilla. Vale, Juana, sigo contigo, ¿vale? Ya Vale. que estás ahí, ¿no? Me gusta porque llevas muy poquito tiempo, pero tu caso ha sido muy, muy de tú misma darte cuenta de muchas cosas. Y además, me da coraje porque te recomendaron que vinieras a mí hace un montón de tiempo. Y sin Sí. embargo, lo has dejado hasta que ya Hasta no que había me vuelto atrás. decidí operarme. Sí. Pero bueno, cuéntame, porque esta pregunta también va un poco por ahí. ¿Cómo actuó Vale. tu entorno? ¿Cómo ha actuado tu entorno a lo largo de, pues, al fin y al cabo, como tú llevas tanto tiempo, cómo ha actuado tu entorno con respecto a esta lesión? ¿Te han dado consejos, te han apoyado? Cuéntame. A ver, a mí siempre me han apoyado. Yo creo que también mi entorno, ninguno tiene conocimiento ni formación en este tipo de lesiones. Ellos siempre comparaban, ¿no?, con los futbolistas. Los futbolistas se operan y quedan bien y siguen jugando al 100%, porque tú no te vas a quedar que encima no vas a jugar ni vas a tener el mismo rendimiento que ellos. Bueno, siempre me han apoyado, pero sí que es verdad que, claro, que al final te motiva además, pero la inseguridad de una persona no la controla el resto, la controla uno. Y yo, por ejemplo, pues yo creo que también tarda tantos años porque no me daba miedo meterme en ese tipo de operación. Pero sí que es verdad que siempre he tenido respaldo de mi familia. También recuerdo el caso de un compañero mío de la facultad. Por acá entonces yo creo que eso lo tengo tan arraigado ahí en el cerebro que es que creo que es lo que me generó también mucho miedo el hecho de pensar en operación. Él se operó de cruzado y yo lo recuerdo verlo a él con una férula y con su muleta y decir que era lo peor que había hecho, que lo estaba pasando muy mal y demás. Yo creo que mi subconsciente se le quedó eso grabado porque yo al fin y al cabo tenía esa lesión, pero no le daba importancia. Y creo que eso también me ha hecho a mí mucho de estar ahí un poco entre me opero, no me opero, ¿qué hago? No Ya, sabía lo que hacer. ya. Por supuesto que te afecta, ¿no? Ha sido tu experiencia más cercana a esta lesión, entonces al fin y al cabo solo puedes compararte con ella, ¿vale? Con lo que Por te... eso, si a lo mejor hay un profesional que se dedica a llevar, pues fíjate, este es el caso de 3, ahora mismo llevo 4, pero a lo largo pues he llevado un montón. Pues al fin y al cabo, no solo te cuenta una parte de la película, sino que te cuenta partes más extensas, además no solo eso, sino bueno, si encima has estudiado
literatura científica que han estudiado miles de sujetos, pues ya prácticamente te enteras de toda la película y entonces sabes montarte un poco mejor qué hacer, qué no hacer, tus emociones y sentimientos, si tienen que ir por aquí o tienen que ir por allá. Y luego una cosa, Juana, has dicho que tu entorno te apoyó, pero ¿que te apoyó en qué sentido? Es decir, tú te has pasado mucho tiempo sin operarte. Espérate que estaba leyendo. Te has pasado mucho tiempo sin operarte y bueno, ¿eso significa que te han apoyado en que no te operes o qué? Sí, es que también, claro, yo he visitado varios traumatólogos, porque fíjate, de aquí a 15 años, resonancia y demás me han hecho unas pocas. ¿Qué pasa? Que había algunos traumatólogos que no me recomendaban que me operara si mi rutina deportiva no iba a ser de profesional ni nada. Si tú vas a tener una vida normal, andar, hacer un poco de ejercicio y demás, no me recomendaba operarme porque cogiendo musculatura y demás, podría tener una vida normal. Luego, en cambio, otros me decían que sí, que me operara porque vendría muy bien para evitar una artrosis precoz y demás. Entonces yo estaba también un poco, era todo contradictorio. Unos me decían que sí, otros que no. ¿Qué hice? Lo que menos recomienda la gente, buscar en internet. Vale. Vale, entonces ahí pues leer de todo también. Y la verdad que tenía un caos mental, que no sabía lo que hacer. Yo lo que quería era tener vida normal porque ya me veía que tampoco podía hacerla. Porque yo ya cuando ya tenía el problema del menisco, yo ya me veía que yo no podía hacer ningún tipo de ejercicio. Es que me veía con 29 años y frustrada porque además soy una persona muy nerviosa, muy activa, me gusta hacer muchas cosas y verme limitada me genera más frustración. Entonces, a mí siempre me decían, venga, pues lo que tú quieras hacer, bueno, si te quieres que pedamos información a otro traumatólogo, pedimos. El apoyo siempre lo he tenido, pero claro. Vale, pero estuvo bien en el sentido de que ellos no tomaron, entre comillas, la decisión de, oye, pues opérate o no, sino que, oye, vamos a ir a un profesional y que sea él el que realmente nos aconseje. ¿Vale? Lo digo porque esta no es la realidad de todo el mundo. La realidad de mucha gente es que si conoces al frutero y te dice, oye, ¿qué te pasa que vas cojeando? No, que me he roto el cruzado. Ay, ¿te vas a operar? Ay, ¿te vas a operar? Ay, no sé qué. Dan consejos unidireccionales hacia la operación, entonces, en tu caso, pues mira, pues no decidieron ellos, que al fin y al cabo, si tú misma lo has dicho, no tienen conocimiento del tema, es mejor es decir, oye, yo aquí lo único que te puedo es apoyar psicológicamente, pero en cuanto a qué hacer o no hacer, vamos a ponernos en manos de alguien que realmente conozca el tema. O sea, que en ese sentido te sentiste muy bien apoyada. Ya lo malo es eso, que fuiste a varios profesionales y cada uno pensaba una cosa diferente. Pero bueno. Ya me generó a mí la duda, pero bueno. Claro. Japele, cuéntame tú, ¿cómo actuó tu entorno? Pues mis padres, pues ya lo viste, del tirón buscaron quién era el mejor y cómo tratarlo lo más rápido posible y se pusieron en contacto contigo. Y mis amigos y eso también, como nuestro amigo también se había roto el cruzado, pues más o menos estaba reciente. Entonces siempre me dijeron, tienes fortaleza cuádriceps, la pierna puede estar más fuerte para que no se te vaya las rodillas, no sé qué. En que todo el mundo me apoyó. Lo único a lo mejor, por ejemplo, mis abuelos y eso que diciendo, no te muevas mucho, vaya a hacer que te haga daño, no sé qué. Y en verdad es justo lo contrario. Tienes que ponerte más fuerte para que vaya mejor. Vale, no, exactamente. Además, tu caso lo bueno es eso, que aunque hubiera habido muchas personas que te hubieran dicho, no hagas tal, no sé qué, como nosotros nos vimos tan prontito, realmente creo que hubiera prevalecido la información que tenías de alguien que realmente te ha informado bien acerca del tema, ¿vale? De todas formas, lo que ha dicho Japele, me consta que sus padres enseguida se pusieron a buscar quién era el que mejor podía recuperarle, en qué manos eran las mejores las que se podía poner y bueno, eso le llevó un poco también de casualidad que se encontró tu madre con un chaval que había recuperado yo del cruzado y bueno, lo bueno es que si cada vez recupera más gente del cruzado, más fácil que os vayáis encontrando entre vosotros, ¿sabes? Pero bueno, me consta eso, me consta que el entorno de Japele actuó perfecto.
Luego hablaremos también un poco, Japele, de eso. Tú has dicho un caso de un compañero que también se rompió y bueno, haremos comparativa en una pregunta un poquito más adelante, ¿vale? Que creo que es interesante. Natalia, cuéntame, ¿tu entorno qué? ¿Cómo estuvo? Pues 50-50. Bueno, a ver, mis padres siempre han sido también muy deportistas y eso, entonces ellos, siempre que yo he tenido una lesión, porque los que tiramos al monte con las cabras, pues es lo que tenemos, pues siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer. Ahora ya más, bueno, teniendo la carrera, estaba haciendo un máster de actividad física y salud y eso, entonces un poco de criterio piensan que tengo. Lo que pasa es que yo sí que decidí operarme desde el principio, no sé si por qué, por lo que había escuchado o lo que sea, que también los médicos que me vieron me dijeron, hombre, si quieres seguir con el mismo nivel de actividad física y tal, te recomendamos que te operes. Entonces yo en ese momento pues lo tenía súper decidido. Entonces, bueno, mis padres me apoyaron, porque también si un médico nos está diciendo eso, pues también pensaron que era lo mejor. Y en cuanto al ejercicio, sí que es verdad que los médicos siempre me dijeron que no dejase de fortalecer el cuádriceps, sobre todo, que tenía buena musculatura y que intentara conservarla y que eso me iba a venir muy bien para la operación. Y como di contigo, ahí fue donde mi madre a lo mejor sí que le daba más miedo, que yo de repente, yo me operé y a las 2 semanas empecé con Fernando, le daba miedo el pensar en mí moviéndome con la rodilla como estaba recién operada. Y bueno, pues doy gracias de que tampoco tuve que pelear mucho con ella porque yo pertenezco a un departamento en el que somos 17 de educación física y varias personas conocen Fidia, algunos han estudiado con Adán o con Raúl, entonces, bueno, pues tranquilizaron a mi madre en ese aspecto, que también es profesora en el mismo instituto que yo, y nada, y viendo mi evolución, pues muy contenta, la verdad. Así que en ese aspecto han ido ahí poquito a poco. Perfecto, porque hubo que trabajar no solo contigo, sino con tu madre también para que eso te diera tranquilidad a ti, es decir, actuar sobre tu entorno para que eso al final te afecte a ti, positivamente, es lo que me refiero. Sí. Me parece genial porque todo tal como está saliendo, creo que es la pura realidad de 1.000 millones de casos y a mí me está encantando. Os voy a seguir haciendo preguntas, voy ahora por ti, Natalia, otra vez, ¿vale? ¿Tú qué conocimientos tenías acerca de esta lesión? En el momento que te lesionas. En el momento que me lesiono, de oídas y de haberlo estudiado en alguna carrera, pero, o sea, en alguna carrera, en la carrera. De las 20 que tienes, ¿no? De lesiones y cosas de estas, pero leídas, o sea, yo tampoco me había interesado más allá. Sí que es verdad que luego cuando me lesiono, pues claro, pues tienes la información ahí, encima haciendo un máster de actividad física y salud, donde la readaptación se toca y demás, pues sí que empecé a investigar un poquillo más. Cuando fui a Sevilla, que sería junio o así, a hacer una parte presencial del máster, estuve hablando con Delfín Galeano y sí que me estuvo diciendo que si me iba a operar, me tendría que haber operado incluso antes y tal, me estuvo diciendo que podía no operarme, sí que me dio otra perspectiva, pero bueno, yo ya lo tenía todo decidido, así que, y también me animó a que siguiera entrenando con cabeza y demás. O sea que conocimiento, bueno, vídeos no quise ver de la operación hasta que tú me los enseñaste, ya me había operado. Que por ahí no me dio, que porque sí que mi hermano o alguien me enseñó algún vídeo y yo dije no quiero verlo porque entonces no me opero. Así que bueno, no sé. Yo soy un poco osado para eso, para esas cosas. Pero fue después. Vale, ¿no? En cierto modo te sentiste respaldada en Mm. cuanto a Bueno, conocimiento. sí que tengo 2 compañeras que, bueno, ahora me he enterado que tengo más compañeros que se han operado de cruzado, pero de educación física tengo 2 y las 2 me dijeron que la operación era difícil. O sea, la recuperación, tanto a nivel psicológico y tal, que era complicada. También ellas hace tiempo que se operaron, pero eso lo tenía ahí. Vale, perfecto. Juana, cuéntame tú un poquito. ¿Qué conocimientos tenías? Bueno, es que tú, si fue hace 15 años, ¿cuántos años tenías cuando te lesionaste? 15. 15 años. Sí.
sea, que Y la verdad que conocimiento ninguno, interés por tenerlo, tampoco. La La edad de que me da igual, que yo lo que quiero ya es ponerme y irme otra vez a la calle. Ese era el interés que yo tenía, pero sí que es verdad que cuando ya me replantean la operación ahora, sí he buscado mucho en internet, como he dicho antes, lo que no, y ya además buscaba cómo es la operación, la recuperación, y también lo que menos debería hacer, pero hice, era buscar las opiniones de la gente. Pero bueno, es que también no sabía dónde informarme. Porque es verdad que yo le preguntaba cuando iba al traumatólogo, me explicaba, me comentaban en qué consistía la operación. Pero luego yo quería ver cómo era, porque yo tenía entendido que era una operación muy dura en cuanto a la recuperación. Y eso, pues, como no sé, leyendo por internet, no tenía nadie cercano que me explicara, pues mira, los primeros meses están, luego va a notar esta sensación, o yo lo tuve y lo sentí así. Entonces, pues, buscando en internet, porque de mi ambiente cercano no conocía a nadie. El problema de esas opiniones es que, por ejemplo, el que escuche este audio o este vídeo va a estar teniendo la opinión de 3 personas que realmente se han puesto en manos de un equipo de profesionales, fisioterapeutas y entrenadores con un alto conocimiento de esta lesión. Entonces, estas son las sensaciones que realmente se pueden tener si se ha hecho un buen trabajo. El problema de que tú leas esas opiniones es que muchos han salido de la operación, han ido a su mutua, que muchas veces están sobresaturados y no tienen la posibilidad de hacer un buen trabajo, por más que tengan conocimiento, y entonces sus opiniones van a ser muy diferentes a las que se podrían tener si realmente haces todo lo mejor que puedas. Entonces, este vídeo es de 3 personas, vosotros, que sí os habéis puesto en manos de un equipo de profesionales buenos que han tratado desde trabajo de fisioterapia hasta trabajo de entrenamiento con un alto conocimiento acerca de la lesión. Entonces van a ser opiniones muy diferentes y realmente estas son las que debería escuchar la gente, pero sabiendo que tiene que invertir tiempo en realmente ponerse en manos de alguien, encontrar a alguien que le pueda recuperar bien, porque va a ser muy diferente, ¿vale? Entonces, por eso es un arma de doble filo esas opiniones. Puedes escuchar de alguien que sí, que se haya puesto en manos de alguien muy bueno y las opiniones sean muy buenas. Puedes escuchar de alguien que diga, pues que yo llevo 2 años y yo sigo teniendo dolor en las rodillas. Pues tú coges y te echas atrás. Pero claro, ¿qué ha hecho esa persona? ¿Vale? Claro. Apele, cuéntame tú un poquito. ¿Conocimiento acerca de esta lesión? Yo, que va, llevo lo típico de que ve que alguien se lesiona, por ejemplo, Rafinha, ¿no? Se lesiona y dice, otra vez 7 meses parado, 6 meses, pero tú no piensas que te va a tocar a ti lesionarte, o yo para qué me iba a poner a buscar del ligamento cruzado si yo estoy bien. Y después con mi amigo también, estuvimos otras navidades con él, y él sí que lo pasó mal al principio, estaba prácticamente tumbado todo el día, mal, va. Y yo qué sé, yo no tenía conocimiento, pero yo no quería que eso me pasara a mí. Así que yo no sabía nada. Tú, sobre todo, conocimiento en tiempo hasta volver a jugar, ¿no? 7 meses ahí no se lo quitaba a nadie. 7 meses no te lo quitaba nadie. Tú empezaste antes del 8. Entre Pero el eso es 7 y muy el 8. pronto. Pero eso es muy pronto, tú lo sabes. Bueno, Digo. luego entraremos en ese tema porque tú entraste muy pronto por presiones y porque estábamos realmente muy seguros. Todas las pruebas que te podría yo hacer estaban pasadas, pero fue muy pronto. Juana, empiezo ahora por ti. Venga. A ver. Vale, ¿hay algo que has echado de menos escuchar o conocer acerca de esta lesión o de tu caso durante todo este tiempo? Pues sí, sobre todo de la parte del preoperatorio, porque la recuperación al fin y al cabo sí tenía constancia de que era dura, de que tenías que realizar muchos tipos de actividades, que no es, venga, me opero y al mes estoy ya andando tranquilamente, sino lo del preoperatorio, la importancia de tener una buena musculatura y demás, eso sí lo he echado en falta, sobre todo porque ahora me doy cuenta que no tenía ese trabajo previo realizado y Ya. mi recuperación puede estar siendo un poquito más dura también por eso.
Bueno, tu recuperación está siendo muy buena, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, también sí, pero me Hombre. refiero que si hubiese tenido un trabajo previo, si me hubiese enterado antes, hubiese sabido que tenía que tener una buena musculatura y demás, pues a lo mejor, Sí. no No, sé. pero yo o sea, yo no lo digo porque yo haya hecho un buen trabajo, ni David, ni nada. Lo digo porque comparando casos, por ejemplo, comparo Natalia con Juana, ¿no? Y el primer mes de Juana, comparado con el primer mes de Natalia, el de Juana ha sido muy bueno. Natalia hubo un poquito más de limitación a la hora de ganar rango de movimiento y demás, dentro de que no fue ni mucho menos malo, ¿vale? Pero que no has tenido, que podría haber sido mejor. Obviamente, si no has hecho nada en el preoperatorio y ha ido así, pues si hace, seguro que va a ir mejor. Además, algo bueno que hubiera tenido el preoperatorio, pues confianza, saber qué tipo de movimientos vas a hacer, saber exactamente cómo va a ser la lesión. Por lo menos tú y yo pudimos tener la valoración justo antes de que te operara y ahí ya te pude informar un poquito de todo. De cómo iba a ser. De hecho, eso fue lo que me hizo ganar más seguridad y más tranquila la operación, de Vale, verdad. ahora después me cuenta, porque ahí Vale, pregunta vale. eso. No, pero mira, está ahí. Ahora después me cuentas sobre eso. Muchas Vale. gracias. Bueno, Natalia, cuéntame tú un poquito. ¿Has echado de menos algo de conocimiento o de que te dijeran algo acerca de esta lesión? Pues, a ver, antes de operarme, también un poco como Juana, el pre, sí que todo el mundo me decía, tienes que moverte, no te quedes quieta, intenta no perder la musculatura y demás, pero sí que es verdad que yo desconocía qué tipo de movimiento, o sea, pues sí, sé cómo fortalecer un cuádriceps, pero un cuádriceps con una rodilla con un cruzado roto, entonces sí que en esa especificidad sí que hubiese necesitado ese asesoramiento. Porque bueno, yo el tema de entrenar y eso bien, pero claro, bien un poco con ojos vendados, un poco por sensaciones, por esto, por lo otro. Y luego yo me acuerdo que la semana que ya iba a la operación sí que empecé a tener miedo. Así, y claro, y nadie sabía decirme, bueno, sí, va a salir bien. Sí, bueno, va a salir bien, pero la que se meta a quirófano soy yo, ¿sabes? Y luego, las 2 semanas después de operarme, sí que para mí fueron muy duras, porque claro, me vi de repente que no podía, o sea, no era autónoma para nada. Yo iba apoyando poquito a poco, según me fue diciendo el médico, iba haciendo unos ejercicios que me dijeron en el hospital y tal, pero claro, las limitaciones eran muy grandes y eso a mí me frustraba muchísimo. Ahí. No, muchas gracias. Pele, cuéntame tú un poquito. ¿Algo que has echado de menos? Yo echaba de menos en cuanto a conocimiento y eso no, porque yo desde el primer momento sabía lo que tenía que hacer. Sabía que a lo mejor antes del tercer mes tenía que empezar a correr, después los giros. Yo sabía más o menos en qué fase echaba todo el rato. Entonces yo lo sabía todo. Lo único, a lo mejor lo del PRP ese, que el otro día me enteré que tampoco sirve para mucho. Pero A no ver, veas, eso duele de las cosas que me han dolido y yo qué sé, y tampoco sabía, no sabía para qué servía tampoco, entonces no... os pongo un poco en contexto, ¿vale? A vosotras dos y al que esté viendo este vídeo. A Japele le hice el preoperatorio hasta 2 días antes de que le operaran, hizo su último entreno conmigo. Y le dije, Japele, por si acaso te operan y no podemos empezar inmediatamente, toma estos ejercicios, le mandé ejercicios de mental imagery, le mandé ejercicios con el miembro no lesionado. ¿Y por qué? Digo, lo mismo no puedes empezar, lo mismo, según la decisión del médico, te inmovilizan o no te permiten empezar con el trabajo activo. Digo, bueno, yo no quise decirle mucho porque a lo mejor no. ¿Y qué pasó? Que el médico dice, oye, te vamos a poner PRP, ¿vale? Para intentar acelerar la cicatrización del ligamento. La realidad, que es lo que dice Apple, que el otro día se enteró, yo no le dije nada. O sea, al fin y al cabo yo no quería hacer un efecto nocebo. Te han puesto PRP y ya te lo han puesto. Pues yo voy a intentar explotar el efecto placebo que puede tener
ese PRP. Entonces, ¿qué le dije? No, claro, el PRP te puede ayudar a cicatrizar. Yo intenté hacer eso de efecto placebo, potenciar las mejoras que podía tener esa inyección que ya le habían puesto. Porque además que estaba decidido, es decir, que no por yo empecinarme en decir que el PRP tiene mucho menos beneficios que si empezamos a entrenar tanto con el fisio como conmigo, empezamos desde ya. Claro, es que la primera me la pusieron en quirófano y después 2 o 3 semanas más, todos los miércoles me ponían uno. Entonces, la primera ya estaba puesta. Entonces, yo ahí, ¿para qué iba a decir eso? Si al fin y al cabo iba a tener que seguir haciéndolo, pues yo creo que hice fue decirle que sí. ¿Qué pasa? Que el otro día me escuchó Japele en una charla tipo esta, en la que hablaba del PRP y demás, y ahí pues no, claro, no podía atender a cada uno de los casos. Dije lo que realmente pienso y lo que realmente hay evidencia acerca del PRP, que es muy poca. Entonces, bueno, ahí se enteró y dijo, Guillo, ¿y por qué no me dijiste esto? El motivo fue ese, simplemente por intentar explotar el efecto placebo que podía tener esa infiltración en el momento, que creo que es algo que debemos hacer. Debemos no ser cuadriculados, sino que según el caso, pues comunicar las cosas de una manera o de otra en función de la persona que tengamos delante y el contexto que le rodee. ¿Qué os parece? ¿Bien? Pues mira, seguimos. Natalia, te pregunto a ti, a ver por dónde vamos. ¿Qué te llevó a venir a Fidia? Pues os conocía desde hace un montón de tiempo. Yo he hecho algunos cursos de entrenamiento con Filias y eso. Y bueno, no sé si te acuerdas que te lo comenté, que el año pasado en las convenciones del COLEF fue, o algo, en las charlas estas que hicimos, yo fui a las de educación, pero sí que estuviste allí también y una amiga me comentó que había ido a tu charla y tal. Entonces, pues directamente fui a buscar Filias Fernando Morales. Pues ahí porque yo quería entrenar y no quería que me pasara lo que me pasó con él antes de operarme. O sea, yo quería que alguien que supiera de mi lesión me llevara y poder volver a la práctica normal lo antes posible o de la mejor forma posible. Entonces, eso fue lo que me llevó a ti. Perfecto, o sea, tú realmente fue tu primera opción, es lo que buscaste, ¿no? Directamente, o sea, es que ni me lo pensé. Vale. ¿Y si no hubieras tenido eso, qué hubieras buscado? Pues hubiese buscado readaptadores familiarizados con la lesión. Lo que pasa es que, claro, yo no Por sé internet, ¿no? si hubiese preguntado a lo mejor a los médicos o a alguien, pero que no es algo muy común. O sea, que la gente busque o conozca. De hecho, yo cuando decía, no, voy con un chico que sabe de mi lesión, la gente decía, ah, sí, pero eso existe. O sea, la readaptación existe. A lo mejor en nuestro campo sí que lo conocemos más, pero la gente no sabe, desconoce eso. Yo te lo preguntaba también, digo, oye, a ver si tenemos que poner de alguna forma un anuncio en Google o algo y no lo estamos poniendo. No, Pues pero mira, podríais ponerlo, ¿eh? Porque no, yo creo que no saldría nada. más de uno, redactador, lesiones de rodilla, ¿no? No, lo digo oye, porque muchas veces a lo mejor estamos pendientes de oye, pues ser mejores redactadores, de tal, pero si la gente no es capaz de llegar a nosotros, no tenemos a quién recuperar. Entonces, Hay una cosa muy graciosa cuando yo empecé a prepararme las oposiciones allí por 2009, por ahí, que uno de los preparadores que tuve me dijo, cuando acabas la carrera tienes que ser un friki de lo que a ti te gusta. Entonces a nosotros nos lo orientó mucho a la oposición, a la enseñanza y eso, pero realmente yo pienso eso en todos los ámbitos laborales que existen. Entonces, si una persona se especializa en algo, realmente es lo que te va a hacer bien, no sé. Pienso como él. Me dejó eso ahí y yo creo que lo he llevado. yo pienso como todo. vosotros. A mí me dicen que solo lesiones de rodilla, que cómo es eso, y yo realmente, a mí me ha ido genial haciéndolo así. Gracias a que me he especializado, me permite el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues yo aprieto mucho porque realmente me centro en las lesiones de rodilla y, oye, quién sabe si en lugar de centrarme en lesiones de rodilla en general, termino centrándome solo en el ligamento cruzado anterior.
dices tú, coño, ya no solo recuperas solo lesiones de rodillas, sino que solo ligamento cruzado anterior. Si eso me va a hacer mejor profesional en este sentido y va a hacer que ayude a más personas con esta patología, pues yo creo que es lo suyo, especializarse en algo y yo estoy contigo. Yo apoyo a que todo el mundo trate de ser no bueno o medio bueno en muchas cosas, sino el mejor en algunas. Cuéntame, Juana. No me acuerdo cuál era. ¿Qué te llevó a Fidia? Pues mira, yo me pasó un poco igual, no sabía dónde acudir, yo quería operarme y estar en manos de profesionales. Entonces yo desde casa empecé a buscar recuperadores de rodillas, pero es que no me aparecía nada en el buscador. Y una compañera mía de un colegio y su novio ya me comentaron Fidia, empecé a investigar, me metí en tu perfil y previamente ellos te contactaron por mí, pero ya fue cuando tú le dijiste que sería mejor que yo contactara contigo, pasar una valoración y demás. Y ahí fue como llegué a conocer Fidia, porque en internet y demás ya te digo que no encontraba nada. O sea, poner redactador físico de rodillas, recuperado de rodillas y no me aparecía nada en concreto. Y yo lo que quería era eso, estar en manos, ya que tenía la decisión tomada, que me recuperara pues, dentro de lo que cabe un profesional. Vale, esto es importante porque, oye, es un fallo no solo mío, sino de otros recuperadores de lesiones de rodilla que al fin y al cabo no sabemos llevar a la gente, porque si tú no hubieras tenido la suerte de ese entorno que supo recomendarte esto, tú no hubieras podido ponerte en manos de alguien que supiera esto. Por lo tanto, al final, la que hubiera salido perdiendo habría sido tú. Por un fallo nuestro, es lo que digo, si no hemos sabido llegar de otras maneras, tenemos que saber llegar a vosotros de muchas maneras por el bien vuestro, al fin y al cabo, ¿vale? Obviamente es nuestro trabajo y nos ganamos también la vida de ello, pero nuestro fin primero es conseguir vuestro objetivo, que en este caso es recuperaros del cruzado. Y no hemos sabido llegar a eso, sino que hemos llegado, pues bueno, pues porque por suerte ya Fidia y ya yo nos hemos creado un nombre, pero hemos llegado al fin y al cabo a vosotros porque Japele, claro, por su madre en el centro, en un supermercado se encontró con la madre de otro, tú porque justo el novio de una amiga tuya nos conoce, Natalia, o sea, porque más o menos del entorno de la actividad física, pero alguien que no lo sea está totalmente vendido. Entonces, lo apunto y lo deberían apuntar el resto de profesionales que estén escuchando esto como error nuestro, realmente no saber cómo llegar a vosotros, ¿vale? Pérez, ¿qué te llevó a ti aquí? Ya te he hecho Bueno, mi madre se encontró a otra madre que había recuperado a ese chaval y le habló muy bien de ti, del centro y fuimos lo antes posible a preguntar y a informarnos allí de cómo iba. En su caso fue, ya te digo, fue suerte, en supermercado y con la madre de Dani. Dani es un encanto, por cierto. Vale, seguimos. Juana, dime. ¿podrías resumir, hecho como hacéis los profesores, al que está menos atento le pregunto? Oye, que yo estaba atenta. ¿Podría resumir brevemente cómo fue tu valoración? Pues mi valoración fue estupenda. Tu valoración conmigo, ¿eh? O sea... Sí. Vale. De hecho, yo sigo teniendo miedo, ¿no? Un poco, ¿no? En cuanto a mi recuperación, pero yo fui a la valoración muy insegura y te lo mostré allí, que tenía mucho miedo, mucha inseguridad y la verdad que salí súper tranquila, motivada, ganando más seguridad, no tenía ya miedo ni al hecho de la operación. Yo ya iba a confiar de que mi recuperación iba a ir bien, que me iba a dejar en manos de profesionales. Tú me demostraste y se ve que era una persona formada y competente y yo salí muy tranquila. Y llegué y digo, ¿qué ganas tengo de operar? Por empezar ya la recuperación, de verdad. Fue una iluminación que para mí marcó todo. Porque, claro, de entrada, al fin y al cabo tienes esa inseguridad que todavía tienes porque no estoy en proceso de recuperación, pero en cuanto a la finalidad de que me voy a recuperar, la tengo muy segura porque estoy en buenas manos. Muchas gracias.
Yo, básicamente, la valoración fue educación constantemente, ¿verdad? Fue el, oye, pues mira, tu lesión es esto es lo que ocurre, estos son los factores de riesgo, estas son las adaptaciones que ocurren una vez te operas, esto es lo que vamos a tener que trabajar desde el primer momento. El protocolo que me facilitaste de ligamento y de menisco, porque como yo tenía las dos cosas, me dijiste cómo habría que trabajar, porque una cosa, la operación de ligamento requiere un postoperatorio, la de menisco otra. Y qué íbamos a hacer para poder llevar las dos. También oye, el ponerte con mi fisioterapeuta, con David, para decirte, oye, ¿tú cuándo vas a empezar? Porque era como, bueno, ¿y cuándo empiezo? Mira, te va a ver David, en el momento en el que David vea que estás para realmente tus puntos, tu tal, para realmente poder empezar a hacer un trabajo más activo, en ese momento empiezas conmigo y David también, que es un auténtico crack y transmite una tranquilidad brutal. Entre los dos, la verdad que conseguimos eso, al fin y al cabo, que creo que es lo más importante en estos casos, que es dar confianza, dar seguridad, eliminar casi toda la incertidumbre, más que a lo mejor hacer una valoración analítica de, oye, cómo se mueve tu cadera, porque tú sales de allí y dices, bueno, pues sí, pues mi cadera se mueve tal cual, pero eso no es lo que a mí más me importa. A mí lo que más me importa es cómo va a ser mi operación y cómo va a ser mi postoperatorio, qué voy a hacer, cómo voy a ir evolucionando. Así es como realmente sales tú confiada y lo digo por un poquito por cambiar las valoraciones de los que estén escuchando, según qué casos tendrán que hacer de un tipo, o en estos casos creo que es más importante, no sé si, yo me imagino que tú también lo piensas así, más una valoración de educación en la lesión, de saber que te estás poniendo en buenas manos, que otra cosa, ¿no? Sí. Natalia, cuéntame tú. Pues yo la valoración la tuve 2 semanas después de operarme y yo con muchas ganas de, o sea, era como voy a ver la luz, por favor, voy a empezar a moverme de alguna forma, pero a la vez tenía mucho miedo. Entonces yo me acuerdo de la valoración, bueno, pues estuvimos viendo en qué situaciones me lesioné, cómo había sido la operación, me diste rangos de movimiento y cosas de esas. Que me acuerdo que me daba un montón de miedo apoyarme en la pierna que me había operado, aunque ya medio andaba, medio andaba con muletas. Y después sí que el protocolo de los movimientos que iba a ir haciendo poco a poco, eso fue, o sea, yo me enfoqué mucho en eso porque era de lo que tenía ganas, de empezar a moverme, de ver cuándo iba a poder volver a bailar, cuándo iba a poder hacer crossfit, yo me enfoqué en eso. Entonces ahí fue cuando dije, venga, ahora estoy así, pero voy a poder llegar a eso, que era lo que a mí me condicionaba mucho. Vale. No poder. Es también interesante porque la educación, a lo mejor, esa que he hablado, que es importante en la valoración, según la persona que tengo delante, la valoración es diferente, incluso teniendo las mismas hojas de valoración. O sea, tenía las hojas de valoración del ligamento cruzado anterior, tanto en tu caso como en el de Juana, pero en el de Juana vi más importante el educarle en qué ocurre, cómo se va a recuperar y demás, y en tu caso a lo mejor era más importante el decirte, oye, mira, lo primero que vas a hacer es esto, luego cuando esto lo consigas vamos a pasar a esto, y eso es donde tú más déficit a lo mejor tenías y lo que más querías rellenar al fin y al cabo al salir de esa valoración. Y eso no es fácil, al fin y al cabo yo no te conocía de nada y viéndote la cara, según vamos hablando al principio, hay que tantear la persona qué es lo que realmente necesita, ¿vale? No, que no se adapte la persona a ti, sino tú como valorador adaptarte a la persona, ¿vale? Apelé, ¿cómo fue tu valoración? Pues yo cuando llegué nos sentamos allí, mis padres y yo, y nos contaste cómo iba la operación y qué es lo que iba a pasar. Y me miraste también algunos rangos de movimiento, alguna movilidad, creo. Sí, Y de también, fuerza un poquito. sí, Los factores de riesgo los miramos un poquillo por encima de qué podía estar pasando por ahí. y también, pues, el protocolo que íbamos a seguir durante el tiempo de recuperación. ¿Vale? Desde el primer momento hasta el final. Además, dijimos un poquito que, oye, si te metías conmigo, era un compromiso por ambas partes, de estar hasta el final.
porque yo te lo dije a ti y a tus padres, dije, si tú empiezas y te vas en el 6.º mes, por ejemplo, y ya luego vuelves a jugar y te vuelves a lesionar, al fin y al cabo eso es una mala publicidad para mí, porque te he recuperado, pero a media, ¿vale? Te has vuelto a lesionar, entonces tenía que ser un compromiso en el que, oye, nos metemos, pero si tú te metes conmigo, te metes hasta el final, y si te metes hasta el final te garantizo que el riesgo de que te vuelvas a lesionar sea mucho menor. Y fue una apuesta, una alianza de trabajo que llaman ahora, en el que tú y yo, y no solo tú y yo, sino tus padres y yo, tus padres, tú y yo, íbamos todos remando en la misma dirección y estábamos todos en la misma barca. Entonces, creo que es importante también eso con respecto a la recuperación. También ahí hablamos ya más o menos de tiempos, que tú tenías unos tiempos en la cabeza, por lo que has dicho antes, y oye, que esos tiempos, ¿sabes? Por cambiar un poquito las expectativas que puedes tener como lesionado con respecto a la recuperación, que muchas veces no son exactamente así, ¿vale? Japele, de esa valoración, ¿dirías que saliste más tranquilo? ¿Dirías que saliste más nervioso? ¿Que saliste igual? ¿Y por qué motivo? Yo salí normal, yo salí tranquilo porque ya sabía lo que tenía que hacer en cada momento, entonces ya no necesitaba más información, no sé, yo sabía lo que tenía que hacer, entonces yo me sentí bien y con ganas de empezar, sobre todo eso, yo tenía muchas ganas de empezar a entrenar para recuperarme lo antes posible. Vale, o sea, saliste más tranquilo que lo que entraste y el motivo dirías que fue de la propia valoración la información que recibiste. Sí, claro, saber los tiempos de esto vamos a hacer aquí, esto lo vamos a hacer cuando consigamos este objetivo, saber. Perfecto. Natalia, cuéntame tú. ¿Dirías que saliste más tranquila, que saliste igual? Salí más tranquila y con ganas de empezar. ¿Y el O sea, motivo? Sobre todo el protocolo, y eso me transmitió tranquilidad. O sea, realmente decir, voy a poder hacer esto y voy a poder volver a estar normal sin riesgo a lo mejor de lesión o en un corto tiempo de plazo para lo que yo pensaba en mi cabeza, que yo me veía en mi casa años. Entonces, eso me tranquilizó mucho. Si es que yo no sé si recuerdo que me dijiste que para volver a bailar eran 6 meses o 5, y yo al 4.º mes ya estaba bailando, o sea, que realmente a mí eso me dio subidón, o sea, verme que podía. Voy a preguntarle a Juana y hará un comentario así para los tres, ¿vale? Bueno, cuéntame tú, ¿dirías que saliste más tranquila, igual, y por qué? Sí, yo como comentan ellos salí también tranquila y no sé, con mucha seguridad y igual que ellos, muy tranquila. Ya con ganas también de que pasara la operación, de empezar la recuperación. Lo que pasa es que a mí me quedan más ganas todavía de volver a tener vida normal, pero... Bueno, lo que iba a decir con respecto a esto es que los tres habéis dicho seguridad. Al fin y al cabo, los tres con más o menos conocimiento de la lesión, pero lo que tenéis es incertidumbre. Cada uno teníais un vacío en una parte o en otra, pero los tres teníais incertidumbre. Y lo primero que había que hacer era quitar esa incertidumbre, daros seguridad con respecto a qué es lo que iba a pasar, ¿vale? Y esa era la mejor manera realmente de poder afrontar la operación en los tres casos, ¿vale? Fue la seguridad, el tratar de quitar esa incertidumbre que podíais tener y en vez de incertidumbre poner seguridad, que es lo que los tres habéis achacado, ¿vale? Como algo muy, muy, muy importante. Seguimos. Bueno, ¿hubo algo que os gustó poco en la valoración? No sé. Vale, luego hago el ingreso, ¿vale? Seguimos. Esta pregunta es solo para Japele, ¿vale? Y el motivo es que fue el único que hizo el preoperatorio conmigo. ¿Cómo fue ese mes que estuviste antes de la lesión, Japele? La primera sesión es regular porque veía que no podía tener todo el movimiento y eso, pero a la semana siguiente o semana y media yo me encontraba que tocaba balón, saltaba
y tenía los cuádriceps bien fuertes. Yo estaba perfecto y digo, ¿yo para qué me iba a operar? Yo no tenía líquido tampoco. Normal, yo estaba normal. Vale, o sea, tú te llegaste a plantear eso, ¿para qué me iba a operar, no? Si en 7 sesiones, que es lo que dimos 7 sesiones en 3 semanas, y te encontrabas que conmigo estabas haciendo tema de saltos, como has dicho, cambios de dirección leves en ese momento, juegos tipo fútbol tenis, donde hay cierta incertidumbre y demás, y te encontrabas perfecto hasta el punto de poder decir, bueno, si esto ha sido así en 3 semanas, y la operación me va a llevar luego otros 9, 10 meses. Y sobre todo lo del que no tenía líquido. Y el líquido me molestaba porque al moverme yo también me dolía. Y no tenía líquido, no tenía... Y sentías estabilidad en la rodilla. Tú Sí, podías llegar a plantearte, oye, si esto ha sido así en 3 semanas, y si me espero, hago una fase de recuperación sin operatorio durante 2 meses o 3 meses, ¿podré estar jugando? Eso te llegaste a plantear. No sé por qué me voy a operar si me encuentro. Lo que pasa es que ya estaba decidido. Además, tú te encontrabas obligado en el sentido de la federación. Si tú no te operabas, la federación de fútbol, si no te operabas y luego tenías cualquier otra lesión, ya no te cubría el seguro de la federación. Y además que conseguí cambiar la fecha de la operación porque al principio me coincidía con la selectividad y me pude operar 2 o 3 meses antes para poder estudiar y hacerlo. O sea, que te encontraste un poquito limitado para obligarte, digamos, a operarte, pero realmente en tu cabeza pasaron pensamientos de yo estoy para no operarme, la verdad. Esto lo digo porque muchas veces cuando pongo, sobre todo en redes sociales, lo de, oye, que no hace falta, o sea, que no hace falta operarse, que hay que ver el caso, ¿no? Cada persona va a ser diferente y va a haber personas que no necesiten pasar por operatorio. De hecho, hay jugadores de fútbol que lo hacen. La gente se extraña mucho y creo que APL es un caso clave en el que simplemente en 7 sesiones, en 3 semanas, ya se encontraba con pensamientos de yo no me tengo que operar, tengo la rodilla estable, no tengo líquido, me siento bien, me siento seguro, ¿vale? Bueno, seguimos. Natalia, sé que tú te operaste antes de la valoración, pero como Juana y APL lo hicieron después, por eso pongo esta pregunta aquí, ¿vale? Es decir, esta pregunta te la podría haber preguntado a ti antes de haber hecho la pregunta de la valoración, pero bueno. ¿Cuáles eran tus emociones, Natalia, antes o al ir a operarte al quirófano? Miedo. Tenía mucho miedo, vamos, estaba acojonada, literalmente. De hecho, yo me había operado de la otra rodilla, me había quitado un quiste intercondilo hacía 10 años. Y bueno, era una operación muy simple, o sea que por esa parte también tuve muy buena recuperación. No tenía miedo, pero yo me acuerdo que la anestesia sí que me produjo como tembleque y eso, entonces se me juntaba, es decir, voy a salir bien de la operación y qué va a pasar con la anestesia, se me juntaba un poco todo, estaba mal. Y de hecho me acuerdo que cuando ya estaba para operarme, que ya me pusieron el gotero y tal, con el anestesista le había contado la experiencia esa que tuve y me dijo que no pasaba nada, que me iba a dar un tranquilizante. Yo te lo he contado, esto que me chutaron algo ahí, que estaba en la gloria, vamos. De hecho, cuando me tumbé le dije, eso que me has puesto ahí me lo puedes poner todos los días. O sea, que así que, salvo en ese momento que sí que me tranquilicé, la semana de antes fue de nervios, miedo. Tuve a unas amigas en casa porque mi novia estaba trabajando, estaba afuera. Me acuerdo que estuvimos haciendo deportes acuáticos porque fue en verano y eso, tipo pádel y cosas de esas. O sea que hasta en esos momentos pensaba, tío, si no voy a volver a hacer nunca más esto. Y una de ellas sí que es compañera mía no de la carrera, pero sí de profesión. Así que me decía, anda, hombre, que no seas tonta, no sé qué, que ya verás que en nada estás igual, que estás bien y tal. Pero aún así fue mucha intranquilidad. Vamos a ver si... Todo va bien. Vale. No sé. Vale, pero no. Vale, pero vamos a ver si como Apele y Juana sí que hicieron la valoración conmigo antes de
antes de la operación, a ver si era igual o era diferente, ¿vale? Juana, ¿cómo fuiste tú a quirófano? Yo, la verdad, que estaba tranquila. Me puse algo más nerviosa por el momento de, yo qué sé, llegué a las 9 de la mañana y hasta la 1 no me operaron. Y ahí sí me entró mucho nerviosismo y demás, pero luego, muy bien. Me pusieron la epidural, me eché a dormir y ya está, y me desperté ya en reanimación. Y la verdad que bien. Sí que es verdad que ese día ha sido, ahora mismo, que peor recuerdo porque tenía muchos dolores, me dejaron el drenaje puesto y no sé, me chutaron como también 4 tranquilizantes o 5 durante la noche, cada 2 o 3 horas me pinchaban algo y ya está, pero la verdad que el momento en sí de la operación, bien, no lo pasé muy mal. Vamos a preguntarles a Pele y ahora debatimos un poco. Pele, ¿tú cómo lo pasaste? Yo tranquilo, porque yo llegué, además era un día temprano, me levanté a las 6 de la mañana y cuando llegué allí era a las 7:30 ahí, y cuando me subieron a mi habitación me dijeron que era el primero y yo estaba dormido en verdad. Entonces me metieron para quirófano, yo no me enteré de nada. Entonces yo estaba tranquilo, yo no me puse nervioso en ningún momento. Lo único, eso es verdad, lo de la primera noche sobre todo, fue una locura, yo no dormí nada, nada. Y a los 2 días de operarme me dieron el alta y yo hasta media hora antes de irme me pusieron un Norotil porque es que no aguantaba el dolor. Estaba fatal, me ponían de todo también. ¿Creéis, porque los que hicisteis la valoración antes de la operación, ibais más tranquilos que, por ejemplo, Natalia? ¿Creéis que pudo afectar el hecho de la valoración, de la información que recibisteis, la seguridad con la que ibais comparado con Natalia, que no había tenido esa valoración y no tenía completo todo, o simplemente es por vuestra forma de ser? Yo creo que sí que me afectó positivamente la valoración, porque es que yo ya tenía ganas de que pasara la operación para empezar cuanto antes la recuperación. Es que si yo a lo mejor no hubiese contactado con vosotros, pues estaría en vilo ahora mismo de quién me va a recuperar, qué hago, porque yo sabía que solo con un trabajo de fisioterapia no iba a volver a hacer mi rodilla la misma, porque una vez que baja la inflamación y demás, necesitaba un trabajo posterior. Y claro que a mí me dio mucha seguridad esa valoración. Sí, No, yo pienso lo mismo, que la valoración me ayudó más que nada a saber que yo tenía que operarme cuanto antes para poder empezar a entrenar y recuperarme antes todavía. Entonces, yo tenía ganas de operarme. Yo no es que diga, me queda un día para operarme, no es que no, yo tenía ganas, yo operarme ya. ¿Y tú, Natalia, crees que te arrepientes de no haber tenido la valoración 3 semanas antes? Hombre, sí que algo me hubiese tranquilizado, sí, seguramente sí. Pues la parte de la anestesia no, pero la otra parte sí. Habría ido más tranquila. Esa semana seguramente la habría tenido más llevadera. Seguramente sí. Quedan un montón de preguntas, estoy viendo, y llevamos prácticamente 1 hora y media. ¿Cómo lo lleváis? Bien. Es que no tenemos otras cosas. ¿Bien? Yo no voy a ir a ningún sitio. Hoy he trabajado para quedarme en casa. Seguimos hasta las 2, lo que entre, ¿vale? Si Vale. eso me voy saltando algunas preguntas, ¿vale? Vale. Vale. ¿Conocíais a alguien cercano que se hubiera operado o bien a la vez que vosotros, más o menos, como es el caso de un compañero de Japele, o en otro tiempo, y podíais compararos con ellos? Cuéntame, Juana. Yo, a ver, el muchacho que he comentado antes de mi carrera, hace, pues no sé cuántos años, ahora de 2009 o así, y sí conozco con respecto a ahora, en el momento de la rehabilitación. En la Eso mutua, cuenta. ¿no? Sí, ese caso, quiero que me cuente. Así sí, claro. Pues la verdad que, como dice, más de mucho consuelo de tontos, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que al final te comparas y ves cómo va avanzando uno, cómo avanza otro, pues te motiva también, ¿no? Y las sensaciones que vas teniendo de la rodilla, por lo mejor dices, noto molestia al realizar tal actividad. Ah, pues yo también, al final te relaja un poco porque estás compartiendo tu experiencia con una persona que está sintiendo lo mismo. Y pues a lo mejor te paranoia un poco menos porque, claro, yo al fin y al cabo
muchas de las sensaciones que tengo, si las comparto con alguien, como que lo normalizo. Esa es la idea de esta charla, al fin y al cabo. Y a nivel de feedback comparativo, es decir, tú te comparabas con ese chaval que además era un futbolista, ¿no? Fuerte, chaval activo, y llevabais el mismo tiempo, y cuando tú te comparabas con cómo ibas tú, qué cosas hacías tú y qué cosas hacía él. Yo, con respecto a la flexión, yo el rango de flexión lo tenía, tenía mayor rango de flexión que él, por ejemplo, a la hora de estirar también. Luego así, por ejemplo, veo que tenía mucha más musculatura que yo. Había otro muchacho que lo operaron en diciembre o así, y con respecto a nosotros, él todavía no tenía sí, estirar no estiraba a cero. La extensión Entonces, completa. al fin y al cabo, pues vas viendo y dices, pues no voy yo tan mal. ¿Vale? Pues yo a lo mejor no he hecho un trabajo previo, pero veo que a lo mejor la flexión y el estirar bien la pierna sí lo voy alcanzando. Vale. O sea, te comparabas y veías que, bueno, que lo que estabas haciendo debía ir bien, porque no Sí, solo ibas a la mutua, sino que además venías con nosotros, y bueno, debía estar haciéndose bien las cosas. ¿Vale? Japele, tú te comparabas con el de tu equipo, ¿no? No, es con un amigo de fuera. Ah, vale, que no es de tu equipo. Vale. Íntimo mío, ¿no? Y nada, él se lesionó en octubre, se operó en diciembre. Me llevaba 4 meses más o menos de operado. Y nada, yo lo vi que desde el primer momento él lo pasó mal, porque nada más salí y llegué a su casa, cogió una infección, estuvo en cama 2 semanas. Además, a él también le tuvieron que tocar menisco. Entonces, yo creo que han sido una serie de complicaciones, y a lo mejor el preoperatorio que no lo hizo tan bien. Han sido complicaciones que han ido que el tiempo pues haya tardado más, porque él se operó 4 meses antes que yo, y yo he vuelto a jugar antes que él 2 meses. Yo tardé 8 meses, más o menos, y él ha estado casi un año parado. Entonces, él lo ha pasado mal. Vale. Y Natalia, ¿tú te puedes comparar con alguien? Yo así compararme como ellos tan directamente, no. Yo he tenido compañeras que se operaron, pero se operaron a lo mejor hace 15 o 20 años. Entonces, ellas, bueno, y tengo un compañero que no hace tantos años, pero sí que es verdad que ellas me decían, es que yo andar como tú estás andando al principio de curso, que yo iba con una muleta, o la llevaba simplemente por no salir a correr o lo que sea, porque yo no me di de baja. Decía, es que eso para mí era imposible. Tengo una compañera que dice que estuvo como 7, 8 meses sentada. Entonces, bueno, y luego tengo un compañero que es de más o menos cercano en edad, que yo no me comparaba con él, pero él conmigo sí decía, y es que yo al mes no andaba, aunque coges, no andaba, o ni se me pasaba por la cabeza hacer esto. Y luego sí que es verdad que iba a la mutua, al fisio, y el fisio también me decía que lo estaba llevando muy bien, que le gustaba mucho mi actitud, que estuviera haciendo ejercicio y tal. Entonces, bueno, no es una comparación directa, pero sí que es verdad que hay gente que ha pasado por lo mismo y una persona pues que trabaja con diferentes tipos de lesiones. Entonces, bueno, pues eso, yo me comparaba mucho con mi cabeza, era la que decía, quiero ya hacer. Ese era mi. Pero bueno. No, lo digo un poco porque este feedback comparativo os ha ayudado un poco a los tres, aunque haya sido un factor pequeñito, pero algo sí que os ha ayudado, el decir, oye, me comparo con él y sus sentimientos, sus emociones son normales, y comparándolas con las mías. Y luego, por otro lado, hay cosas que voy incluso por encima de lo que está haciendo él, y eso motiva al fin y al cabo, ¿no? Compararte un poquito o que te comparen, Natalia, ¿vale? Luego, siguiente pregunta. Empieza tú, Natalia, si quieres. ¿Crees que en este confinamiento te hubieras sentido igual si no hubieras hecho todo el trabajo que has hecho desde la operación? No, porque no tendría a lo mejor la seguridad que tengo a la hora de hacer un circuito, o de decir, hoy me voy a hacer yo el circuito, voy a hacer saltos, o a lo mejor si noto la rodilla rara, seguir entrenando a ver qué tal. Yo, esas son sensaciones que he vivido contigo en entrenamiento, y que, claro, digamos que el haberlas conocido ya, pues me hace tener cierta seguridad.
a la hora de hacer yo el cabra por mi casa. Mi vecina de abajo tiene que estar. Ahora vuelvo contigo, Natalia, porque voy a preguntarle a Juana, voy a dejarla para el final, porque como lleva menos tiempo, ¿vale? Se encuentra en situación diferente, ¿vale? Y ahora vuelvo también contigo, ¿vale, Natalia? Voy contigo y con Japele, voy a hacer un apunte para los dos. Japele, tú, cuéntame, ¿crees que este confinamiento lo hubieras sentido igual si no hubieras hecho todo lo que has hecho? Que va, además yo creo que si me hubiera pillado la operación y 2 semanas y hubiera venido el confinamiento, yo me hubiera venido abajo, porque yo no había entrenado nunca específico para ligamentos, ni sabía qué hacer. Y ahora que ya ha pasado todo, entonces ya sé cómo entrenar. Ya sé ejercicio que antes a lo mejor no había hecho nunca. Entonces, otra forma de ver el entrenamiento. Esto es importante porque vuestro caso que lleváis más tiempo y además también es un caso especial porque los dos tenéis conocimiento de la actividad física. A los dos os he educado en, oye, qué tipo de sesiones podéis hacer, cómo gestionar un poco, por ejemplo, Japele, en las últimas sesiones era, oye, Japele, tú tienes que aprender a entrenarte a ti como trabajo preventivo porque no puedes estar conmigo toda la vida, económicamente, por tiempo, por todo. Entonces tú tienes que aprender a hacerlo y como estás estudiando la carrera, pues venga, vamos a enseñarte a hacer un buen trabajo de fuerza para que tal. Entonces, tanto con Japele como con Natalia, las sesiones incluían una parte de educación en cuanto a que vosotros mismos seáis autoeficaces para crearos vuestro propio entrenamiento. De esta manera, ha llegado el confinamiento y no os ha pillado con dudas de, oye, ¿qué hago, qué no hago, qué tal? Sino que, oye, pues sé que puedo hacer esto, sé que puedo hacer esto otro, oye, si me llega información aparte de un entrenamiento, pues se agradece. Pero si no me llega, sé cómo hacerlo, porque realmente me han enseñado a hacerlo, ¿vale? El entrenamiento no se ha basado en, tú me dices que haga esto, yo lo hago, boom. Tú me dices que haga esto, yo lo hago, boom. No, sino que vamos a aprender el porqué de las cosas para que tú mismo puedas hacerlo. Y eso es súper interesante. Eso es algo que, en lo que carecemos los entrenadores y creo que es primordial porque no podemos teneros toda la vida, tenemos que conseguir que seáis autoeficaces y hay que conseguirlo, ¿vale? En el caso de Juana, Juana me pilló con poquito tiempo. Bueno, Juana, no sé si me escucha. ¿Juana me escucha? Sí, es que he Vale. tenido que pillar por el cargador. No te preocupes. Que Juana, en tu caso, que me pilló con poquito tiempo, no he podido hacer el trabajo que he hecho con ellos con tanto tiempo, claro. Pero, no obstante, te repito la pregunta. ¿Crees que si te hubiera pillado el confinamiento, si no hubieras hecho nada, hubieras estado en la misma situación que estás ahora? No, a ver, es verdad que yo hago ejercicios muy básicos, pero muchos de los ejercicios que hago también pues son de los que me habéis recomendado allí también. Entonces, si yo a lo mejor no hubiese ido, yo es que ahora mismo no sabría qué hacer. Estaría mirando en internet y a lo mejor estaría haciendo ejercicios que no corresponden con la fase en la que me encuentro, a lo mejor. Porque lo de las fases tampoco lo sabía hasta que llegué al centro. Vale. Pues, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora estoy saltándome algunas, ¿sabíais durante el proceso esa fase de la que hablaba Juana? Y de hecho, venga, ya que me contestas tú. En tu caso Vale. es fácil porque Yo, pocas como fases te he dicho has antes, superado. ¿Sabías en qué la fase te encontrabas? yo ni sabía, a ver, previamente no sabía ni que había un protocolo de No, pero ligamento cruzado. una vez estabas conmigo durante los entrenamientos. Ah, vale, sí, claro. ¿Vale? Tú Claro, sabías lo que estabas haciendo. lo que había que hacer en cada fase, dónde me encontraba. Sí. ¿Vale? Sabías, teníamos ciertas metas en cuanto a, oye, pues después de esta fase vamos a buscar esto, luego vamos a buscar esto otro, ¿vale? Teníamos metas, digamos, a corto, medio y largo plazo, podríamos decir, ¿vale? Sí. Eso da seguridad también, eso quita incertidumbre. Lo digo porque todos los aspectos emocionales de los que estamos hablando, con seguridad, veis que se desvanecen o se minimizan al menos, ¿vale? Natalia, ¿y tú sabías en qué fase te encontrabas?
Sí, de hecho, bueno, pues yo he tenido algunos bajones y he sabido identificar en dónde me encontraba. Y también me ha ayudado el saber dónde me encontraba para decir, bueno, pues a lo mejor en esta fase voy a estar un poquito más de tiempo, tranquilidad, ¿sabes? Y en esta parte me ha ayudado también. Es cierto que yo pongo unos tiempos que desde el primer momento explico como una mera guía, ¿vale? Pero que no es algo que haya que cumplir a rajatabla, que cada persona va a ser un mundo. Y bueno, y aunque teníais los tiempos, tú misma sabías que, oye, pues a lo mejor en este tiempo necesito dedicar un poco más de tiempo, concretamente cuando empezamos con los saltos, ¿verdad, Natalia? Ahí están los saltos. Y yo. Los Pero saltos. bueno, ya van ahí, ya van ahí. Hubo ahí que hacer un poquito de parón y vuelta atrás cuando iba todo rodado, estupendo. De repente empezamos con los saltos y disminuye un poco la extensión de rodilla, hay que parar un poco, volver a trabajar, cosas que a priori dices tú, bueno, ¿por qué? Pues ha reaccionado tu cuerpo así y hay que saber volver atrás con total normalidad y sin problema, ¿vale? Apele, ¿sabías en qué fase te encontrabas? Sí, además yo tenía una fase que quería llegar, por ejemplo, la de correr. Cuando empezamos a correr, esa fue... Yo ahí ya empecé a ver la luz de verdad, porque Además, correr es diferente a cualquier otro ejercicio. Además, he estado acostumbrado a correr todo el rato. Entonces es normal. Y después los cambios de dirección también fue otro momento en el que llegué y dije, esto me ha gustado porque hacía tiempo que no lo hacía. Y tocaba balón y eso no porque siempre metíamos algo con balón, pero esas dos fases yo creo que han sido las que más me han gustado llegar. además, en tu caso fue clave porque cuando tu equipo se volvía otra vez a hacer la pretemporada, era justo cuando empezábamos los 3 meses después del postoperatorio y forzamos un poco la máquina para que tú te vieras en el equipo justo cuando el equipo empezaba la temporada. Es decir, tú empezabas la temporada con el equipo. Y eso Sí, psicológicamente es una pasada. ya. ¿Vale? Entonces fue por el motivo por el que forzamos un poquito. En el caso, como podéis ver, Juana y Natalia, en el caso, por ejemplo, de Japele, hay algo que va marcado por un calendario, digamos, que hace que sea diferente que en vuestro caso, ¿vale? Es decir, que, por ejemplo, Natalia quiere hacer crossfit o baile, puede hacerlo en casi cualquier momento. No va restringido a un calendario de competición, como era el caso de Japele. Entonces, esa fase de las que hablamos, en unos casos hay que forzarlo más, en otros casos hay que forzarlo menos, adaptándonos de nuevo a la persona, ¿vale? Sigo con otra preguntita por aquí. Vale. Bueno, esta pregunta no ha llegado a estas fases, ¿vale? Vale, no te preocupes. Ahora luego hay una pregunta. Escucho para cuando llegue. Eso es lo que pongo aquí. A ti te sirven para aprender de lo que te esperas. ¿Vale? Así que bueno, pregunto a Natalia. ¿Cuáles fueron vuestras sensaciones cuando esos progresos que ibais teniendo no solo eran en la sala de entrenamiento, sino que por fin podíais hacer cosas nuevas fuera de Fidia? O bien en el equipo, en el caso de Japel, o bien en el colegio, en el gimnasio, como en tu caso. ¿Vale? Pues para mí es como un revulsivo. O sea, cada vez que consigo algo es como, como te incita, quieres más. De hecho, bueno, yo doy clases en secundaria, TAFA también, y los del TAFA son muy, bueno, eran muy bailongos y están continuamente bailando. Entonces, claro, mi cosa era bailar, 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 porque ellos estaban bailando, acompañarlos en el baile. Y me acuerdo que la primera vez que bailé con ellos todavía se suponía que no me tocaba bailar y bailé y fue como, me dio como mucha energía y a partir de ahí además me acuerdo que mejoré mucho. Te iba a decir eso, ¿cómo reaccionó tu rodilla en cuanto Pues, psicológicamente te viste ese avance? Fue brutal, o sea, fue una pasada. Yo lo recuerdo como que te dije, Natalia, baila. O sea, que aunque me digan que no puedes hacer esto porque tal, es que te has sentado tan bien bailar que baila. O sea, no te vengas ahora arriba y me hagas ahora aquí locuras, pero oye, que por lo menos te sirva para sentirte bien psicológicamente, porque fue una pasada. En tu caso, es que fue brutal, vamos. además, después de ese momento, que hará 2 meses, que no hace tanto,
Sí que me permito, es decir, tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer con un poquito de precaución, pero voy a ver qué tal. Y desde ese momento es como que me lo tomo todo con más naturalidad. Perfecto. Pele, cuéntame tú un poquito, esos momentos en los que por fin avanzaba, no solo en Fidia, sino fuera. Sí, porque fue eso, cuando empezamos a correr, pues ya había empezado, llevaban 2 días de entrenamiento, entonces pude empezar la pretemporada. Bueno, empezar la pretemporada esa con el equipo. Además, me llamó el primer equipo y hice la pretemporada con ellos. Y la carrera continua, estar con los compañeros alrededor, eso siempre ayuda. Lo único que a lo mejor cuando estás afuera haciendo trabajo aparte, dices, podría estar ahí dentro, pero bueno, ya estaba ahí, entonces ya me daba igual porque había conseguido llegar ahí. Y cuando pudiste incorporarte, no solo, porque a Pele al principio le incorporamos a la carrera, solo carreras y frenadas, luego le incorporamos a los cambios de dirección, luego le permitimos que hiciera ciertas actividades donde hubiera incertidumbre pero no hubiera contacto, y luego actividades con contacto y por último ya partido, ¿vale? O sea, tú has hecho varias incorporaciones, incorporación a la carrera, incorporación a los cambios de dirección, incorporación a la incertidumbre, incorporación al contacto e incorporación al equipo. Has tenido varias fases, digamos. ¿Cómo se sientan el momento en el que se te dice, oye, Japele, puedes empezar a hacer la parte de táctica con el equipo, donde sé que no va a haber oposición, pero sí que tienes que hacer cambio de dirección y demás? Sí, y además como casi siempre es con balón, pues fue mejor, porque al principio con el balón, esos pies no son míos, lo echaba afuera, yo qué sé. La primera semana fue mortal, Hasta pero yo te ya, ganaba al fútbol tenis, ¿te acuerdas? pero bueno, ya en cuanto cogí confianza con el balón y eso, yo me sentía uno más, aunque no tuviera posición, los golpeos en largo, yo me encontraba bien con balón. Y sabía, esta es una pregunta que va para Japele, ¿vale? Luego os incorporo a Natalia y a Juana, ¿vale? ¿Sabías cuándo iba a ser tu primer partido? Sí, sabía que iba a hacer la segunda vuelta, el segundo partido, pero yo intenté convencerte para volver antes, pero sí sabía cuando tú me dijiste que iba a hacer primero. Efectivamente iba a ser justo antes de los 9 meses y al final nos adelantamos un mes, ¿vale? El tema de tener una fecha, te lo he dicho de siempre, era simplemente pues porque tú no forzaras antes de lo que debías. Si yo te hubiera dicho, ya iremos viendo, pues seguramente tú en el 6.º mes te encontrabas para empezar a meterme presión, mientras que si lo que te dije fue a los 9 meses, pues tú me empiezas a meter presión a los 7 y algo, ¿vale? Entonces fue un poquito por pararte los pies, pero ese partido no tenía por qué Nada, ser así, en función de cómo tú fueras. Además te lo dije con 3 meses de antelación, me parece, entonces en 3 meses pasan 1.000 millones de cosas y nos adaptamos un poquito a cómo te encontrabas. ¿Cómo te sentiste cuando dijimos que sí, que venga, que aceptaba que empezaras justo antes de los 8 meses? nada, además era el último partido del año, fue el 23 de diciembre. Entonces, la mejor manera de terminar el año jugando otra vez. Y nada, jugué 10 minutillos y bien, la verdad es que estuve bien. Eso o sea, se decidió ese partido, aunque era fuera de casa, que a mí no me gustaba, el campo tampoco me gustaba, pero fue con varias premisas, es decir, fue que fueran entre 10 y 15 minutos de partido, que el partido estuviera decidido. Íbamos ganando. Ibais ganando por 2, me parece, y luego justo cuando entraste me metiste el tercero, y no lo metiste tú, tío, también hay que decirlo. Pero se metió, entonces estaba con ciertos limitantes que si no hubieran sido así, hablando con el entrenador, bueno, tú eras mi mensajero, digamos, yo no hablaba con él directamente, él sabía un poquito qué es lo que tenía que hacer y en este sentido se le agradece a él que realmente haya cumplido con lo que tenía que cumplir, porque no había mucho beneficio entre meterte a ti antes y mucho riesgo si te hubieras vuelto a lesionar, porque sería perder también esta temporada. Entonces no merecía la pena, ¿vale? Esta pregunta no la tenía apuntada, Japele, pero yo fui a verte ese partido. ¿Eso influyó? O sea, alguien que
que yo estaba acompañándote durante todo el proceso, dándote seguridad y demás, en ese momento en el que yo no influyo, porque yo no soy el que te echa el balón, no soy el que hace que el partido vaya de una manera a otra, pero ¿te influyó o no? Esto totalmente, o sea, dilo sinceramente, Quillo, bueno, pues yo hubiera jugado igual. No, porque además, yo sé, la mayoría, o por lo menos yo lo pienso, cuando alguien especial va a verte, siempre te ayuda, te motiva más, tienes más ganas de hacer algo diferente, de intentar cualquier cosa que en condiciones normales no haría. Entonces siempre ayuda que gente que tú quieres vaya a verte. También te quiero, ¿vale? No, yo siempre lo digo, a mí la recuperación de un cruzado me encanta porque son muchos meses y yo al final, además he tenido suerte que todos los que he recuperado me han caído genial y yo he salido no con personas a las que haya recuperado, sino que yo he salido con amigos directamente, de encontrarme con ellos de fiesta y invitarnos a una copa mutuamente porque estamos deseando vernos, de quedar, a tomar una cerveza, lo que sea, ¿sabes? O sea, a mí es algo que me encanta porque se crea un vínculo entre el entrenador o el recuperador y la persona lesionada que es una pasada, ¿vale? Juana, tú todavía no lo ves, pero realmente nos vamos a caer muy bien, ¿vale? Vale. Después del confinamiento nos vamos a ir de botellón. A mí este paro nos va a reforzar. Yo una vez iba a crear un partido que se llamaba Tullidos entrenadores contra tullidos y eran todos los que yo había recuperado del cruzado contra entrenadores de Fidia, personas que no sabían lesionar. Y al final eso está súper guay. Pues oye, si en vez de un partido creamos una salida de tullidos alcohólicos tullidos o algo de eso, pues por mí sin problema, ¿vale? ¿Qué más? A ver, esta de nuevo es para todos, ¿vale? ¿Qué cosas positivas sacas del proceso de rehabilitación o si has aprendido algo en este tiempo o si te consideras mejor deportista después de la recuperación, ¿vale? Es decir, bueno, por ejemplo, te lo pregunto a ti, ¿vale? La parte a lo mejor de si te consideras mejor deportista, ahora mismo no lo ves, pero ¿sacas algo positivo ahora mismo? ¿Me has preguntado a mí? Ah, vale. Digo, Pues claro, ahora mismo sí, yo la verdad que estaba muy motivada porque la verdad que iba cumpliendo y completando las fases en el tiempo en el que se estipula, iba avanzando poco a poco, sin muchas molestias. Y hombre, eso es muy positivo porque si al principio de la recuperación estaba teniendo ese avance, me imagino que cuando pueda retomarlo, pues seguiré avanzando igual de bien. pero... O eso me voy a proponer. No, hombre, por supuesto que sí, pero redirijo un poco la pregunta. ¿Crees que, típico, ¿no? Todo ocurre para bien, ¿vale? ¿Crees que esta lesión y esta operación que has tenido ha ocurrido para que después de esto todo sea mejor? Bueno, no todo sea mejor, pero sí algo sea mejor que antes de. Sí, evidentemente. De hecho, ya no solo el hecho de la operación, sino mi actitud ha cambiado con respecto a lo que yo pensaba antes o la seriedad con que me tomaba esta lesión antes. Entonces, sí, positivamente sí. Genial. Natalia, cuéntame tú. Pues a mí, bueno, y más con el año que llevo de oposiciones y eso, la rodilla me recordaba que me tenía que centrar en mí, en la rodilla, que cada cosa tiene su tiempo, no querer ir más rápido no sé, me ha ayudado mucho a eso, a centrarme en ciertas cosas que me han pasado durante estos meses, que me pueden haber influido y no. O sea, que realmente ha sido como volver a mí. Y con respecto a la rodilla en sí, súper bien, sobre todo cada vez que Fernando me dice, vamos a hacer un ejercicio nuevo, es como que lo tengo que pensar. Pues eso realmente me lo llevo a muchas cosas de las que hago últimamente. Entonces, positivo en ese aspecto, que es como, venga, paro y voy. Y ya el tiempo que me lleve será el que me tiene que llevar. O sea, me ha calmado en ese aspecto. Yo soy muy culo de mal asiento en todo, así que me parece muy bien. Japelé, cuéntame tú. ¿Cuál era la pregunta? La típica expresión de todo ocurre para bien. ¿Crees Bueno, que esto ha ocurrido para bien? Es decir, en tu caso sí que puedo hacer la pregunta larga.
qué cosas positivas sacas del proceso de rehabilitación, o si has aprendido algo en este tiempo, o si te consideras mejor deportista después de la recuperación. A ver, positivo sí, porque aprendo a entrenar de otra manera, salí mejor de lo que llegué al centro y a entrenar contigo. Y yo creo que positivo en ese sentido se ha sido, pero también lesionarse no es bueno y yo me he perdido muchísimos partidos y muchas oportunidades que a lo mejor, quién sabe si en un futuro a lo mejor la vuelvo a tener, ¿sabes? Así que siempre hay su lado bueno y su lado malo, pero a mí este proceso sí que me ha gustado y me llevo cosas buenas. No sé si os lo dije a los tres, a Japele desde luego que sí. Te dije, volverás más fuerte de lo que estabas antes de, más fuerte, más rápido de lo que estabas antes de lesionarte, ¿vale? Y además tengo un mensaje de tu padre de agradecimiento, tu madre precisamente recordando esa frase y diciendo, tú lo dijiste, nos diste la seguridad de que eso iba a ser así y así ha sido. ¿Vale? Entonces, a mí esta pregunta la deja para el último y había un momentillo que hasta me emocionaba. A mí es algo, me gusta un montón realmente pensar que es verdad que todo ocurre para bien y que hayáis podido encontrarlo y que yo haya formado parte del hecho de que lo hayáis encontrado, ¿vale? Entonces, nada, esa era la última pregunta. Si alguno queréis decir algún apunte más, sobre todo pensando en personas que se hayan lesionado, si creéis que queda algo que les pueda ayudar o algo, es el momento. Si no, nos despedimos. Yo creo que Esta es la típica que hay un silencio incómodo. No, a ver, yo por mi parte y por la parte de profesión que comparto contigo, pues animar a la gente que busque gente especialista y por otra parte que nunca es tarde y que no se desanimen, porque hay momentos que son críticos ahí, a nivel mental sobre todo, que todo llega y siempre se mejora, si quieres, claro. Si haces sport, ¿no? Claro. ¿Japeles, Juana? Sí, yo comparto que Japeles, sí, venga. yo antes que nada, yo darte las gracias por todo el proceso y por recuperarme, porque al final has sido tú el que ha hecho que vuelva a disfrutar del fútbol y de entrenar. Entonces yo sí que lo recomiendo, claro. Todo el mundo tiene que recuperarse bien y con un profesional que sepa del tema. Entonces yo, claro, que te recomiendo. No, pero no recomendarme a mí, yo te lo agradezco. pero y además yo solo no he sido el que te ha recuperado, has sido tú. Yo solamente he sido el que ha dirigido un poco lo que había que hacer, pero el que se ha recuperado ha sido tú. Yo sobre todo, bueno, si hay algún consejo que le quieras dar a algún otro futbolista que se haya lesionado del cruzado, oye, pues hay momentos de bajón, son normales. Ponte en manos de alguien que sepas que te va a poder llevar. Si no haces nada, no te vas a recuperar sin hacer nada. Yo qué sé, consejos que tú veas que son importantes o pasados más, que no que está... No, sí. Yo más que nada le diría que empiece a entrenar cuanto antes, porque el tiempo que aproveche desde el principio, al final lo ganas después de la recuperación. Entonces tardan menos en volver. Y eso, lo de ponerse en manos de un buen profesional es importante, porque al final tú, por mucho que sepas entrenar, no vas a saber más que alguien que ha estudiado sobre el tema. Y te digo una cosa, yo si me rompo el cruzado, yo no me recupero a mí mismo, ¿eh? Te lo digo, vamos, o sea, yo sería el peor. Yo hago entreno con los míos y son súper chulos y luego me toca entrenarme a mí y siempre hago lo mismo, tío, ¿sabes? Entonces yo me pondría en manos de algún compañero mío para que me recuperara él porque no es lo mismo, ¿vale? Bueno, cuéntame tú un poquito. pues lo mismo, comparto lo mismo que ellos, que al fin y al cabo cualquier persona que se encuentre en esta situación, que esta iniciativa ha sido muy positiva seguramente, porque es verdad que mucha gente tiene desconocimiento, al final la en internet, pero hecha de primera mano de gente que se está recuperando o que ya se ha recuperado, o como yo, que está en primera fase, pues animarla, que se deje en manos de profesionales, de gente competente, que se informe muy bien y que no tengan miedo porque al final todo vaya mejor.
Pues eso esperamos. Bueno, pues por mi parte agradeceros a los tres desde el momento en el que os conozco todo, ¿vale? El haber confiado en mí y el haber incluso colaborado en esto, que podéis haber dicho que no perfectamente sin ningún problema, no habríais caído peor. Pero nada, os lo agradezco porque realmente es lo que ha dicho un poco Juana. Yo creo que esto es importante que lo escuche gente que se encuentra en vuestra situación o que se acaba de lesionar, y creo que les puede ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces yo os lo agradezco y estoy seguro que mucha más gente lo agradece, ¿vale? Nada, seguimos hablando estos días, ¿vale? Vale. Y lo Bueno, dicho, muchas gracias y que sea leve. gracias. Adiós. Chao. Adiós.